Margaret Lawford, a quien todos llamaban Maggie, estaba sentada en la sala de conferencias de la editorial Prometheus, mirando por la ventana el cielo encapotado de Santa Mónica. El editor jefe Charles Abbott acababa de anunciar que la editorial cerraba en 15 días. La revolución digital, la caída de las ventas de libros impresos, la crisis económica. Todas estas palabras sonaban como un ruido lejano mientras Maggie se daba cuenta de que, por primera vez en 8 años, se quedaba sin trabajo. «Lo sentimos mucho», dijo Charles con voz temblorosa. «La indemnización por despido se pagará íntegramente y se entregarán cartas de recomendación a todos». Maggie se miró las manos. Podría comprar la editorial sin pensárselo 2 veces. Podría haber extendido un cheque ahora mismo y haber salvado los puestos de trabajo de 23 empleados. Pero no podía hacerlo sin destruir la vida que había creado durante años. Cuando terminó la reunión, Maggie regresó al despacho de su editor de ficción. Sobre la mesa estaba el manuscrito de un joven autor que había planeado perfeccionar. Ahora eso no iba a suceder. «¿Qué tal estás?» Jennifer, su ayudante, se asomó por la puerta con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Estoy bien». Maggie forzó una sonrisa. «¿Tú?» confundida. 8 años, Maggie. Llevo 8 años trabajando aquí. Lo sé, yo también. Esa noche, Maggie cogió el autobús para volver a casa en lugar de llamar a un taxi. Eso es lo que una mujer normal haría cuando pierde su trabajo. Ahorrar hasta el último céntimo. Se quedó mirando los escaparates que pasaban y pensó en cómo le contaría a Ethan lo de su despido. Ethan Hillsborough había llegado a su vida 5 años atrás en una velada literaria. Alto, de ojos grises y sagaces, y un ligero descuido en su ropa que lo delataba como un hombre que pensaba en cosas más importantes que su apariencia. Trabajaba como analista financiero, escribía artículos para revistas económicas y soñaba con tener su propia empresa de inversiones. Los presentó un amigo común y en media hora estaban discutiendo sobre la última novela de un autor sensacional. Todos sus personajes, de cartón piedra, discutía Ethan. Ni una sola persona viva. «No se trata de los personajes», objetó Maggie. «Se trata de la idea. Muestra el poder destructivo del dinero». «Trillado», dijo Ethan, pero sus ojos sonreían. Ella se enamoró de su inteligencia, su ambición, su pasión por el conocimiento. Se casaron 1 año después y Maggie seguía guardando su secreto. Extrañamente, cuanto más tiempo callaba, más difícil le resultaba confesar. Cuando el autobús llegó a la parada, Maggie se bajó y caminó lentamente hacia su casa, el pequeño pero elegante dúplex de 2 plantas que tenían alquilado. Ethan siempre había dicho que comprarían su propia casa algún día cuando su carrera estuviera en ascenso. Nunca dijo, «cuando nuestras carreras suban», solo la suya. Maggie abrió la puerta con su llave y oyó a Ethan hablando por teléfono en el estudio. «Sí, por supuesto, el material estará listo mañana por la mañana». Su voz sonaba profesional y segura. «Gracias por la oportunidad». Se dirigió a la cocina y sacó de la nevera verduras para una ensalada. Cocinar siempre la calmaba. A su abuelo Frederick, que le había dejado una fortuna, le gustaba decir, «Los ricos también comen ensalada, cariño». Saber cocinar una comida sencilla no es un estatus social, es una habilidad. Su abuelo murió cuando ella tenía 25 años, y desde entonces su vida se había dividido en 2 partes, pública y secreta. La fortuna secreta de Maggie incluía no solo la herencia de su abuelo, editor e inversor de éxito, sino también los ingresos procedentes de las patentes de varios inventos farmacéuticos de su padre. Maggie creció en una familia acomodada pero no excesivamente rica, en la que se valoraban los conocimientos, el trabajo duro y la modestia. Cuando sus padres murieron en un accidente de avión, su abuelo se convirtió en todo para ella. Y cuando él también se fue, Maggie decidió vivir una vida independiente, labrarse una carrera sin la ayuda de los contactos familiares ni del dinero. «Hola»,
Ethan entró en la cocina y la besó en la mejilla. ¿Qué tal el día? Maggie se quedó helada, con el cuchillo en la mano congelado sobre el tomate. Se volvió hacia su marido. La editorial va a cerrar. Me he quedado sin trabajo. Ethan parpadeó. Su rostro se contorsionó por un momento, luego adoptó una expresión compasiva. Lo siento, cielo. ¿Cuándo ha ocurrido? Lo han anunciado hoy. Es el último día de trabajo en 15 días. Ethan asintió y se sirvió un vaso de agua del filtro. ¿Has pensado qué vas a hacer ahora? Sinceramente, no. Fue tan repentino, aunque los rumores habían estado circulando durante los últimos meses. Ya veo, bebió un sorbo. Sabes que no es un buen momento para buscar trabajo, ¿verdad? Recesión, despidos por todas partes. Maggie siguió cortando el tomate. Lo sé, pero tengo un buen currículum y referencias. Me irá bien. Eso espero. La voz de Ethan adquirió un tono nuevo que ella nunca había oído. Porque no voy a poder tirar de los dos, sobre todo ahora que estoy intentando ahorrar capital inicial para la empresa. Maggie dejó el cuchillo y miró a su marido. Su rostro parecía más duro de lo habitual. ¿De qué estás hablando? Del dinero, Maggie, de la realidad, el alquiler, las facturas, el seguro. Te das cuenta de que no todo es gratis, ¿verdad? Claro que me doy cuenta. Tendré una indemnización por despido y conseguiré un trabajo, quizá temporalmente en algo fuera de mi especialidad. Ethan se pasó la mano por la cara como si se estuviera quitando una máscara. Mira, te he apoyado todo este tiempo. Tu carrera en una editorial que te pagaba una miseria, tu sueño de trabajar con libros, pero ahora tienes que ser realista. Si no puedes pagar tu parte del alquiler, tendremos que decidir algo. ¿Decidir qué? Maggie no podía creer lo que oía. Quizá deberías quedarte con una amiga hasta que te recuperes. Jennifer, o como se llame. ¿Me estás echando de casa? Maggie sintió un desgarro en su interior. 5 años de matrimonio y así como así. Estoy siendo práctico, Maggie. No puedo permitirme mantener a una esposa en paro. Tengo mis propios planes y compromisos. Maggie recordó cómo Ethan había perdido su trabajo hacía 3 años tras un conflicto con su jefe. Cómo ella había pagado todas las facturas durante 4 meses mientras él buscaba un nuevo lugar. Cómo le había preparado un té relajante cuando no podía dormir de la ansiedad. Cómo creyó en él cuando él dejó de creer en sí mismo. Te apoyé cuando estabas en paro, dijo en voz baja. Eso fue diferente. Buscaba trabajo activamente y tenía un plan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Quieres seguir trasteando con libros en una industria moribunda? Maggie se quedó mirando al hombre que tenía delante y no lo reconoció. Era como si hubiera estado viviendo con un fantasma, una ilusión, todos estos años. Deme tiempo, al menos un mes, le pidió. Ethan miró el reloj, como si llegara tarde a algo. 3 días, entonces pensaremos cómo trasladarte. Salió de la cocina, dejándola aturdida. 3 días, después de 5 años de matrimonio. Esa noche Maggie no pudo dormir. Se tumbó junto a Ethan, que dormía plácidamente, y pensó en la mansión de su abuelo frente al mar, cerrada desde hacía 10 años. En las cuentas bancarias en Suiza y Singapur, en el fondo fiduciario que apenas había tocado, en el consejo de administración de Law for Press, que visitaba una vez al trimestre con el pretexto de viajar a ferias del libro. Se recordaba a sí misma como una joven de 25 años decidida a vivir una vida corriente. Quiero que me quieran por lo que soy, no por mi dinero, le había dicho entonces a Wesley Pryor, el abogado de la familia. El anciano se limitó a negar con la cabeza. Hay una verdad en el dinero, señorita Lawford. Muestra a la gente tal como es en realidad. Ahora, mirando el perfil de su marido dormido, Maggie se dio cuenta de que el abuelo y Wesley habían tenido razón. El dinero le había mostrado la verdad sobre Ethan, la verdad sobre su matrimonio y la verdad sobre la vida que ya no quería llevar.
El número de teléfono de Wesley Pryor estaba guardado en los contactos de Maggie bajo el nombre de Tío Wes. Marcó el número mientras estaba sentada en una cafetería a 3 manzanas de su casa. Ethan ya se había ido a trabajar, pero Maggie no quería arriesgarse. De repente, las paredes de su piso eran demasiado finas y su vida en común tan frágil como la porcelana vieja. Señorita Lawford, la voz de Wesley sonaba tan formal como 10 años atrás. Me alegro de tener noticias suyas. Señor Pryor. Maggie enderezó la espalda involuntariamente, aunque su compañero no podía verla. Necesito una reunión. Hoy mismo, si es posible. Hubo una breve pausa. En los 10 años transcurridos desde la muerte de su abuelo, solo se había acercado a Wesley cuando era necesario, para firmar documentos, para aprobar decisiones del consejo, para comprobar el estado de las cuentas. Nunca le había hecho preguntas innecesarias sobre su decisión de llevar una vida normal, aunque ella había notado el escepticismo en sus ojos. ¿Te parece bien a las 5 de la tarde? Preguntó por fin. Perfecto. Y, señor Pryor, necesito abrir una casa en la costa. La pausa fue más larga esta vez. La tendré preparada. ¿Algo más? Sí. Necesito transferir 1 millón a una cuenta accesible. Maggie casi podía oír cómo Wesley apretaba los labios. 1 millón era una suma insignificante para la fortuna Lawford, pero después de tantos años de vida modesta, era un paso drástico. Estará hecho para cuando nos veamos, contestó. ¿Debo entender que tus circunstancias han cambiado? Maggie miró por la ventana del café a los coches que pasaban, a la gente que se ocupaba de sus asuntos. Sí, señor Pryor, y por fin estoy preparada para oír lo que intentó decirme hace 10 años. Después de la llamada, Maggie pidió otro capuchino y abrió su portátil. Creó un nuevo documento y empezó a hacer una lista de lo que necesitaría en los próximos días, cosas que recoger del piso, gente a la que llamar, documentos que firmar. La inauguración de la mansión frente al mar era el primer punto de la lista. Willow Crest la había llamado su abuelo por los sauces llorones que rodeaban la casa. Maggie no había estado allí desde el funeral de Frederick Lawford. Todos estos años la mansión había sido gestionada por una empresa especial que la mantenía en perfecto estado. Limpieza, reparaciones, mantenimiento del jardín. 2 veces al año, Maggie recibía informes que revisaba entre revisión y revisión del manuscrito. Recordaba los techos altos, la biblioteca con 3.000 libros, la vista del océano desde el dormitorio principal, y la extraña sensación de que la casa la esperaba, pacientemente y sin reproches, como una vieja amiga. Nada había cambiado en el despacho de Wesley Pryor a lo largo de los años. Los mismos paneles de roble oscuro, el mismo escritorio macizo, las mismas fotografías en las paredes, incluida una de un joven Pryor dándole la mano al abuelo Frederick. Incluso el olor era el mismo, una mezcla de cuero, papel y colonia cara. El propio Wesley tampoco parecía afectado por el tiempo, la misma mirada directa bajo sus cejas grises, la misma postura impecable. Solo las arrugas eran más profundas y los dedos que sujetaban la carpeta parecían más anudados. Señorita Lawford se levantó mientras la secretaria la conducía al despacho. Por favor. Maggie se sentó en la silla al otro lado del escritorio y Wesley tomó asiento. Así que, Willow Crest, dijo sin preámbulos, he dado la orden a la empresa gestora. La casa estará lista dentro de 2 días. Hay que limpiarla a fondo, traer comida fresca y comprobar todos los sistemas. Gracias, asintió Maggie. ¿Y el traslado? Wesley le entregó una carpeta. Ya está. El millón se ha transferido a tu cuenta personal. Aquí tienes la tarjeta asociada. El papeleo para el coche que has solicitado estará listo mañana. He elegido un Mercedes último modelo, negro, como tú prefieras. Maggie cogió la carpeta y la abrió. Todo estaba preparado con la minuciosidad típica de Wesley. Los extractos bancarios,
el contrato con la gestoría, los papeles del coche y otro documento que no esperaba ver. ¿Una petición preliminar de divorcio? Miró a Pryor. En caso de que lo necesite, respondió el anciano con indiferencia. Siempre me preparo para distintos escenarios. Maggie cerró la carpeta. Nunca aprobaste mi matrimonio, ¿verdad? Wesley cruzó las manos sobre la mesa. Mi opinión no importa, señorita Lawford. Yo administro sus bienes, no su vida personal. Pero, hizo una pausa, su abuelo me encomendó que cuidara de usted, y estoy cumpliendo con mi deber. Maggie suspiró. Sabía que detrás de aquellas palabras formales había una preocupación sincera. Wesley había estado a su lado cuando murieron sus padres. Había estado a su lado cuando su abuelo se desvaneció lentamente a causa del cáncer. Era el único adulto constante en su vida, aparte del propio Frederick Lawford. «Háblame del estado de las cosas», le preguntó. «Sobre el estado actual de las cosas». Wesley asintió y sacó otra carpeta, más gruesa que la primera. El valor total de sus activos es de $123 millones. Lawford Press está generando un beneficio constante, a pesar de la crisis del sector, un 6% anual. La cartera de inversiones que mantengo para usted rinde una media del 8,5%. Los bienes inmuebles incluyen Willow Crest, valorado en 16 millones, un piso en Nueva York, valorado en 5 millones, y una casa de campo en Vermont, 2,5 millones. Maggie escuchó, y las cifras, que deberían haber sonado abstractas después de tantos años de vida ordinaria, de repente se hicieron reales. Era su dinero, su herencia, su responsabilidad. ¿Y el fondo de beneficencia?, preguntó. La Fundación Lawford va bien. El año pasado destinamos 3 millones a programas educativos y de apoyo a jóvenes autores. Como me pediste, todas las decisiones las tomó el Consejo sin tu participación directa. Maggie asintió. La filantropía era la única parte del legado de la que no estaba completamente desvinculada. Ella marcaba la dirección de la fundación pero evitaba la publicidad, dejando que el patronato representara a la organización. ¿Y las patentes de su padre? 2 patentes expiraron el año pasado, pero 3 siguen activas al menos otros 5 años. Le reportan unos 2 millones anuales. Maggie se levantó y se acercó a la ventana. Desde el 10º piso se veía la ciudad, gente como hormigas correteando por sus asuntos. En algún lugar, en un edificio de oficinas a unas manzanas de allí, Ethan Hillsborough estaba revisando informes financieros, soñando con su propia empresa de inversiones. Si supiera cuánto dinero tenía su mujer, podría fundar no una, sino 10 empresas de ese tipo, pero nunca lo sabría. Ciertamente no lo sabrá ahora. ¿Por qué ocultó todo esto, señorita Lawford?, preguntó Wesley en voz baja. Si no es un secreto. Maggie se volvió hacia él. Quería ser normal. Quería saber que la gente me valoraba por mí, no por mi dinero. ¿Y cómo resultó el experimento? La amargura en su voz era apenas perceptible, pero Maggie la captó. No del todo, sonrió débilmente. Quizá tuvieras razón. El dinero muestra a la gente tal como es. Wesley no contestó nada, pero en sus ojos Maggie vio comprensión. Sabía lo que había pasado, incluso sin conocer los detalles. Lo había visto demasiadas veces con el propio Frederick Lawford, con sus amigos, con otros clientes ricos. Gente que venía a por dinero y se marchaba cuando creía que ya no lo tenía. «Bueno», dijo finalmente Wesley, cerrando la carpeta. «Bienvenida de nuevo, señorita Lawford». Cuando Maggie volvió a casa, vio que Ethan aún no había llegado. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. ¿Qué llevarse? ¿Qué dejar atrás? Su armario estaba formado por prendas prácticas, de calidad pero no lujosas. La ropa de una editora de nivel medio, una mujer a la que le importaba impresionar pero que disponía de poco dinero. Sacó la maleta y empezó a guardar lo esencial. Sus vaqueros favoritos, algunas camisetas, un jersey que su madre había tejido un año antes del accidente.
fotos de sus padres y de su abuelo en el estante superior, un portátil con manuscritos que había editado, pocos libros, sobre todo de sus seres queridos. Maggie dejó algunas de sus cosas a propósito, para que Ethan no adivinara de inmediato que se había ido para siempre, que pensara que se había mudado temporalmente con una amiga, como él había sugerido, que descubriera la verdad poco a poco. Cuando terminó de empaquetar, se sentó en la cama y miró a su alrededor. 5 años en este dormitorio, 5 años despertándose junto a Ethan, escuchando su respiración, haciendo planes para el futuro, planes que ahora parecían una ilusión creada por su propio deseo de ser normal. Cuando Maggie tenía 10 años, su abuelo le había regalado por Navidad una delicada caja con un compartimento secreto. Todo el mundo debería tener sitio para los secretos, Margaret, le había dicho entonces. No se había dado cuenta de la profundidad de aquellas palabras hasta que creció, heredó una fortuna y decidió ocultarla al mundo. Toda su vida con Ethan había sido como una caja con un compartimento secreto. Y ahora el compartimento se había abierto, pero no para él, sino para ella. La puerta principal se cerró de golpe y Maggie oyó los pasos de Ethan. Deslizó rápidamente la maleta debajo de la cama y salió al salón. «Hola», dijo. Ethan asintió sin apartar los ojos del teléfono. «Hola, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el día?» «Productivo. Llamé a contactos de otras editoriales, envié currículos. Era una verdad a medias. Habló con el editor jefe de Lawford Press, pero no como aspirante, sino como propietario. Por primera vez en 10 años. «De acuerdo». Ethan se dirigió a la cocina y abrió la nevera. «¿Qué hay para cenar?» «Lasaña», contestó Maggie. «La he cocinado esta tarde». Sacó una botella de cerveza, la abrió y bebió un sorbo. «¿Has pensado en lo que te dije ayer? ¿Sobre mudarnos?» Maggie se apoyó en el marco de la puerta, observando a su marido. Llevaba el pelo castaño claro, cuidadosamente peinado, la camisa almidonada y los pantalones planchados. Parecía tan pulcro, tan predecible. ¿Cuándo se había enamorado de él? «Lo pensé», dijo con calma. «Encontraré un sitio donde quedarme». Ethan volvió a asentir, sin mirarla a los ojos. «Estupendo. ¿Cuándo piensas mudarte?» «Pasado mañana». Maggie se sorprendió de su calma, sin lágrimas, sin histeria. Era como si estuviera hablando del tiempo o de planes para el fin de semana. «¿Ya me has encontrado sustituto?» Ethan levantó por fin la vista. «¿A qué te refieres?» «Un compañero de piso. ¿Quién va a pagar mi parte del alquiler?» Se encogió de hombros. «Ya me las apañaré. A lo mejor consigo horas extras. Quizá encuentre un compañero de piso. O un vecino». Algo brilló en sus ojos. ¿Confusión? ¿Culpa? Pero desapareció rápidamente. «No sé a qué te refieres». Maggie no siguió con el tema. ¿Había estado Ethan con otra mujer? Tal vez. Pero ya no importaba. Se había acabado, aunque él aún no se hubiera dado cuenta. «No importa», dijo. «Vamos a cenar». El día siguiente transcurrió en tranquilos preparativos. Maggie recogió su coche en el concesionario, un Mercedes Clase S negro, tal como Wesley le había prometido. Lo dejó en el aparcamiento del centro comercial y volvió a casa en autobús, como de costumbre. Llamó al director de Willow Crest para asegurarse de que todo estaba listo para su llegada. Llamó a Jennifer, su ayudante en la editorial, y le ofreció un trabajo como asistente personal, temporalmente, hasta que decidiera qué hacer a continuación. Ethan regresó tarde, oliendo a whisky y a perfume ajeno. Apenas miró a Maggie, murmuró algo inaudible y desapareció en su despacho. Ella le oyó hablar por teléfono, bajando la voz a un susurro. «Sí, claro. No, se va a mudar. 2 días y podemos...» Maggie no siguió escuchando. Ya sabía suficiente. La mañana del último día, Ethan se fue pronto a trabajar sin despedirse siquiera. Maggie esperó a que la puerta se cerrara tras él, sacó la maleta y empaquetó el resto de sus pertenencias. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota.
Me quedo en casa de Eleanor. Te llamaré cuando esté instalada. Eleanor no existía, pero no era probable que Ethan lo comprobara. Antes de marcharse, Maggie recorrió el piso por última vez. No sintió tristeza ni remordimiento, solo un extraño alivio, como cuando te despojas de un pesado abrigo en un caluroso día de verano. La vida secreta que había llevado todos estos años ya no sería un secreto, al menos no para sí misma. Pidió un taxi hasta el centro comercial donde la esperaba Mercedes. Al acercarse al coche, Maggie dudó un momento. Sería demasiado llamativo, no llamaría la atención. Pero entonces recordó las palabras del abuelo Frederick. La verdadera riqueza, Margaret, es la libertad de ser tú misma. Se puso al volante, arrancó el motor y salió del aparcamiento. Willow Crest y un nuevo capítulo de su vida estaban por delante, esta vez de verdad. Maggie condujo a lo largo de la costa, observando cómo el sol iluminaba de oro el océano. Santa Mónica se despertaba. Los cafés de la playa se preparaban para un nuevo día. Los primeros surfistas se metían en el agua. El Mercedes negro parecía deslizarse por la carretera como si fuera mantequilla. Qué lejos estaba del traqueteante autobús urbano en el que había viajado los últimos años. Las puertas de Willow Crest se abrieron automáticamente cuando se detuvo. El sistema reconoció su rostro. Wesley se había encargado de actualizar los protocolos de seguridad. Un largo camino de entrada enmarcado por sauces llorones conducía a una mansión de 3 plantas de estilo mediterráneo, con paredes blancas y tejado de terracota. Habían pasado 10 años desde la última vez que Maggie había estado aquí, pero la mansión parecía como si la hubieran dejado ayer mismo. Maggie aparcó el coche frente a la entrada principal y se quedó quieta un rato, contemplando la casa de su infancia. Aquí había aprendido a nadar en la enorme piscina con vistas al océano. Aquí, en la biblioteca, el abuelo Frederick le habló de los libros que cambiaron el mundo. Aquí, en una habitación del primer piso, pasó noches en vela tras la muerte de sus padres, con el abuelo sentado a su lado, cogiéndole la mano. Salió del coche y se abrió la puerta principal. Una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje estaba de pie en el umbral. «Bienvenida a casa, señorita Lawford», dijo con una leve reverencia. «Soy Victoria Carlson, la encargada». «Hola, señora Carlson», se acercó Maggie y le estrechó la mano. «Gracias por mantener la casa en estas condiciones todos estos años». «Es mi trabajo, señora. El señor Pryor fue muy específico en sus instrucciones. La casa debe estar lista para su regreso en cualquier momento». Entraron en un amplio vestíbulo con suelo de mármol y una escalera de caracol. Una enorme lámpara de araña, cuadros en las paredes, muebles antiguos. Este era su legado y había estado esperándola todos estos años. «Tenemos listo el dormitorio principal», continuó la señora Carlson. «El frigorífico está lleno, el aire acondicionado y la calefacción revisados. Los jardineros terminaron su trabajo ayer. La piscina está limpia y lista para su uso. Hay seguridad en todo el perímetro las 24 horas del día». «¿Seguridad?», pregunta Maggie. «¿Hay necesidad de uno?» «Protocolo estándar, señorita Lawford», insistió el señor Pryor. «Por supuesto», pensó Maggie. Wesley siempre pensaba 3 pasos por delante. Si su marido descubría dónde estaba y quería montar una escena, la seguridad le vendría bien. «De acuerdo», asintió ella. «Me gustaría echar un vistazo a la casa yo misma, si no le importa». «Por supuesto, señora. Estaré en el despacho del director si me necesita». Cuando la señora Carlson se hubo marchado, Maggie comenzó su ronda. El salón, con sus enormes ventanales que iban del suelo al techo, daba al océano. Un comedor con una larga mesa de roble para 20 comensales. Una cocina moderna, aunque el abuelo rara vez cocinaba él mismo y prefería contratar cocineros para ocasiones especiales. En la primera planta estaban los dormitorios. El principal, con vistas al océano, donde habían dormido su abuelo y su abuela, que habían muerto antes de que Maggie naciera. 2 habitaciones de invitados que rara vez se utilizaban,
y su propio dormitorio de la infancia, convertido en dormitorio de adolescente cuando se hizo mayor. Maggie abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. La habitación estaba exactamente como la había dejado a los 18 años, cuando se marchó a la universidad. Pósters de grupos de los 90 en las paredes, estanterías con libros y álbumes de fotos. Sobre el escritorio, una vieja cámara Canon. Se la había regalado su abuelo por su 16º cumpleaños y no se había separado de ella ni un solo día mientras estaba en la universidad. Se acercó a la mesa y cogió la cámara. Era pesada, sólida, nada que ver con los ligeros modelos digitales actuales. Maggie pasó los dedos por el cuerpo, recordando cómo había pasado horas deambulando por el barrio en busca de la toma perfecta. La fotografía era su pasión, su forma de ver el mundo, hasta que Ethan la había convencido de que no era una ocupación real, que el trabajo editorial era más fiable y prestigioso. En la escuela de arte a la que fue después de la universidad, todos le auguraban una carrera de éxito. Su exposición de graduación atrajo la atención de varios galeristas. Pero entonces conoció a Ethan y quiso encajar, ser como los demás. Consiguió un trabajo como editora en una editorial que no pagaba mucho, pero el trabajo estaba relacionado con el arte, aunque no fuera el suyo propio. Maggie volvió a dejar la cámara y continuó su ronda por la casa. El tercer piso estaba reservado para el estudio, la biblioteca y la terraza con vistas al océano de su abuelo. El estudio de Frederick Lawford era igual que cuando estaba vivo. Madera oscura, sillas de cuero, un mapa del mundo en la pared con marcas de los lugares que había visitado. Por la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, Maggie fue a la playa. La mansión estaba en una propiedad privada, y esta parte de la costa le pertenecía exclusivamente a ella. Se quitó los zapatos y caminó por la orilla, sintiendo el frescor de las olas que le llegaban a los tobillos. La figura de una mujer a lo lejos le llamó la atención, una anciana que caminaba por la orilla con 2 corgis atados. Los perros vieron a Maggie y se lanzaron hacia ella, arrastrando a su dueña. «¡Newton! ¡Descartes! ¡Quietos!», ordenó la mujer, pero los perros ya habían alcanzado a Maggie y saltaban alegremente a su alrededor. «Son amistosos», dijo Maggie, agachándose para acariciar a los animales. «Demasiado amistosos, diría yo», se acercó la señora mayor. «Pido disculpas por la intrusión. Veo que Willow Crest ha vuelto a la vida. Soy Eleanor Quincy, su vecina de la izquierda». Maggie se enderezó y miró a la mujer con verdadero interés. Eleanor Quincy parecía un personaje de una novela de Agatha Christie, alta, delgada, con el pelo corto y gris peinado con elegancia, pantalones de lino blanco, una blusa azul y un pañuelo al cuello creaban la imagen de una aristócrata de la vieja escuela. «Margaret Lawford», se presentó Maggie. «Pero todo el mundo me llama Maggie». «¿Lawford?». Eleanor enarcó las cejas. «Como Frederick Lawford. Eres su nieta. Hablaba de ti a menudo». «¿Conoció a mi abuelo?». Maggie estaba ahora sorprendida. «Por supuesto, querida. Fuimos amigos durante muchos años. Yo enseñaba historia del arte en la universidad y Frederick siempre se interesó por el arte. Nos conocimos en una subasta de Sotheby's en Londres. Debió de ser hace 30 años. Él quería comprar un Renoir y yo también. Al final decidimos compartir la propiedad y así empezó nuestra amistad». Maggie recordaba el cuadro que colgaba en el salón, un pequeño Renoir que representaba a una niña con un libro. El abuelo nunca había mencionado que lo tuviera en común con nadie. «Es sorprendente», dijo. «No lo sabía». «Frederick era un hombre muy reservado», sonrió Eleanor. «Fui a su funeral, pero probablemente no se acuerde de mí. Vino mucha gente a despedirse de él». En realidad, Maggie solo recordaba aquel día en términos generales. Cientos de personas expresando sus condolencias. Estaba de pie junto a Wesley Pryor, intentando no llorar en público como le había enseñado su abuelo. «¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?», preguntó Eleanor, rompiendo el largo silencio. «Quizá para siempre»,
contestó Maggie. Acabo de divorciarme, casi divorciada. Era casi cierto. La solicitud estaba en la carpeta que Wesley había preparado. Solo faltaba firmarla. Ya veo, asintió Eleanor sin demasiada curiosidad. Bueno, bienvenida al barrio, querida. Si necesitas compañía o consejo, siempre estaré encantada de complacerte. Gracias, sonrió Maggie. Puede que necesite ambas cosas. Entonces ven a tomar el té mañana, digamos, a las 4, en la Casa Blanca con contraventanas azules, al final de la calle. Los perros se alegrarán de verte. Eleanor guiñó un ojo y tiró de las riendas. Vamos, chicos, dejemos que la señorita Lawford disfrute de la puesta de sol. Cuando Eleanor se marchó, Maggie continuó su paseo. Era extraño que el abuelo nunca hubiera mencionado a aquella mujer, pero al mismo tiempo era muy selectivo en lo que decía sobre su vida privada. Tal vez Eleanor supiera cosas de él que ni siquiera Maggie sabía. De regreso a la casa, Maggie descubrió que la señora Carlson había preparado una cena ligera y la había dejado en la cocina. La nota decía: «La cena está en la nevera. El personal de limpieza llegará mañana a las 9 de la mañana para determinar un horario. Si me necesita antes, mi número está en la lista de contactos. Buenas noches, señorita Lawford». La criada. Otra cosa a la que costaría acostumbrarse. En el piso que Ethan y ella alquilaban, Maggie se encargaba de limpiar, cocinar y lavar la ropa. Podía permitirse un ejército de criadas y cocineras, pero prefirió llevar una vida normal. Después de cenar, Maggie volvió a su habitación de adolescente. Se tumbó en la cama, mirando las estrellas que se veían a través de la ventana abierta, y pensó en el contraste entre su vida anterior y la actual. En el piso que Ethan y ella habían alquilado, tenía que preocuparse de las facturas, planificar un presupuesto, ahorrar para unas vacaciones. Aquí, en Willow Crest, todo parecía ridículo. Podía comprar 100 de esos pisos sin pensárselo 2 veces. Podría haber viajado en primera clase y haberse alojado en los mejores hoteles sin privarse de nada. Pero no se trataba solo del dinero. En aquella vida desempeñaba un papel, el de una mujer corriente con modestas ambiciones. Aquí podía ser ella misma, podía volver a la fotografía si quería, podría viajar, aprender cosas nuevas, conocer gente interesante. Maggie se levantó, se acercó al escritorio y volvió a coger la vieja cámara. La miró durante un largo rato, recordando la sensación de encontrar la foto perfecta, pulsar el botón e inmortalizar un momento que nunca se repetiría. Está decidido, pensó. Mañana encargaría un equipo nuevo, mejor, y empezaría de nuevo. Su teléfono vibró. Era Ethan llamando, la primera del día. Maggie rechazó la llamada. Luego llegó el mensaje. «¿Dónde estás? He vuelto y te has ido. ¿Qué pasa con Eleanor? Llama urgentemente». Curiosa coincidencia, se había inventado el nombre y resultó ser real. Maggie apagó el sonido del teléfono y volvió a la ventana. El océano retumbaba a lo lejos. Las olas chocaban contra la orilla con un ritmo perpetuo. Se sintió extrañamente tranquila, como si por fin estuviera en casa tras una larga ausencia. Al día siguiente, Maggie fue a casa de Eleanor a tomar el té. Se sentaron en el porche a contemplar el océano y los perros que jugaban en el césped. «Ayer encontré una vieja cámara», dijo Maggie. «Estoy pensando en volver a la fotografía». «Frederick estaría encantado», asintió Eleanor. «Estaba muy orgulloso de tu talento. Solía enseñarme tu trabajo y decía, tiene un ojo especial, ve cosas que los demás no ven». «A mí nunca me dijo esas palabras», dijo Maggie, sorprendida. «Tu abuelo no sabía expresar sus sentimientos directamente, pero te quería mucho». De vuelta a casa, Maggie encargó nuevo equipo fotográfico. Con cada hora que pasaba en Willow Crest, sentía que volvía a ser ella misma, la que había ocultado todos estos años bajo la máscara de una modesta editora, la esposa de un ambicioso financiero. Su teléfono seguía vibrando con las llamadas de Ethan, pero ella no contestaba.
Aún no era el momento. Primero tenía que averiguar qué quería del futuro. Ethan Hillsborough estaba sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida en el monitor. Los números de la pantalla estaban borrosos. Llevaba 24 horas sin dormir. Maggie había desaparecido. Su nota mencionando a una tal Eleanor no explicaba nada. Llamó a todos sus colegas de la editorial, pero nadie sabía de ninguna Eleanor. Jennifer, su antigua ayudante, colgó cuando la llamó por su nombre. «Hillsborough», la voz del supervisor le sacó de su aturdimiento. «¿Está listo el informe Wilkinson?» «Sí, señor», contestó Ethan automáticamente, aunque no había escrito ni una línea. «Lo tendrá en su mesa a las 5». Cuando el supervisor se marchó, Ethan volvió a sacar el teléfono y marcó el número de Maggie. Como las 40 veces anteriores, la llamada fue al buzón de voz. Dejó otro mensaje, esta vez menos discreto. «Maggie, esto ya no tiene gracia. ¿Dónde demonios estás? Estoy preocupada. Llámame». ¿Estaba realmente preocupado? Ethan no estaba seguro. 3 días atrás le había dicho que se mudara, y lo había hecho. Tenía sentido. Pero ¿por qué no contestaba al teléfono? ¿Por qué no le decía exactamente a dónde iba? ¿Y por qué solo se llevó algunas de sus cosas? En su pausa para comer, fue al bar de enfrente de la oficina. Allí se reunían a menudo los empleados de su empresa, y Ethan esperaba distraerse de sus inquietantes pensamientos. Detrás de la barra vio a Brandon Whitman, uno de los analistas de su departamento. No eran amigos íntimos, pero a veces almorzaban o tomaban algo juntos después del trabajo. Fue Brandon quien le presentó a Maggie en aquel acto literario. «Hola, Brandon», se sentó Ethan a su lado. «¿Qué tal te va?» «No va mal», se encogió de hombros Brandon. «Tienes un aspecto pésimo. ¿Problemas?» Ethan vaciló. No quería admitir que había sido abandonado por su mujer, a la que prácticamente había echado por la puerta, pero necesitaba información. «Maggie se fue a alguna parte. No puedo ponerme en contacto con ella», dijo finalmente. «¿En serio?» Brandon parecía realmente sorprendido. «La vi anteayer. Tenía buen aspecto». Ethan casi se atraganta con su cerveza. «¿La viste?» «¿Dónde?» «En el aparcamiento del Centro Comercial Pacific. Estaba entrando en su coche. La saludé, pero no estoy seguro de que me viera». «¿En el coche?» Ahora Ethan estaba completamente confundido. «No tenemos coche. Siempre cogemos el transporte público». Brandon lo miró desconcertado. «Bueno, entonces no sé de quién era el coche, pero seguro que lo conducía Maggie. Un flamante Mercedes Clase S negro. No es mal coche, debo decir». «¿Mercedes?» Ethan sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Seguro?» «Segurísimo. Fue el coche lo que me hizo fijarme en ella. Pensé que tal vez te había tocado la lotería o algo así». Ethan se quedó boquiabierto. El Mercedes Clase S valía al menos $100.000. ¿De dónde había sacado Maggie un coche así? Había perdido su trabajo y no tenía parientes ricos, al menos que él supiera. Sus padres habían muerto hacía años y el abuelo que la había criado había fallecido cuando ella tenía 25 años. «¿Te encuentras bien?», preguntó Brandon, mirando el rostro pálido de Ethan. «Sí, solo sorprendido. Maggie nunca había mencionado un coche así». «Puede que no fuera ella», se encogió de hombros Brandon. «Aunque estoy bastante seguro. El mismo pelo, el mismo andar. Y estaba sola». De vuelta en la oficina, Ethan no podía concentrarse en el trabajo. ¿Mercedes? ¿Maggie? Algo no encajaba aquí. Trató de recordar lo que sabía sobre el pasado de su esposa. En realidad, no mucho. Se había criado en Santa Mónica, había estudiado arte, se había especializado en fotografía y había trabajado como editora en una editorial. Hablaba con reticencia de su familia, solo que sus padres habían muerto en un accidente de avión cuando ella tenía 15 años y que la había criado su abuelo, un editor jubilado. Abuelo. Editor. Ethan abrió el navegador y escribió
Lawford Publisher en el cuadro de búsqueda. En los primeros resultados aparecieron artículos sobre Lawford Press, una gran editorial especializada en ficción de calidad y con fama de ser una de las editoriales independientes más prestigiosas del país. Se dirigió al sitio web de la empresa y empezó a explorar la sección ¿Quiénes somos? Lawford Press fue fundada en 1950 por Albert Lawford. Su hijo, Frederick Lawford, se hizo cargo de la empresa en los años 70 y la convirtió en un auténtico imperio. Bajo su dirección, la editorial abrió oficinas en Europa y Asia, adquirió varios pequeños competidores y empezó a publicar a ganadores de prestigiosos premios literarios. Frederick Lawford. El nombre le resultaba vagamente familiar. Ethan estaba seguro de que Maggie lo había mencionado como su abuelo. Pero entonces, siguió buscando y encontró una esquela publicada 10 años atrás. Frederick Lawford, magnate editorial y filántropo, falleció a la edad de 73 años tras una larga enfermedad. Deja tras de sí la mayor editorial independiente del país y a su única heredera, la nieta Margaret Lawford, que hereda una participación mayoritaria en la empresa y su fortuna, estimada en decenas de millones de dólares. Ethan se apartó del ordenador, sintiendo que se le cortaba la respiración. Maggie era rica, increíblemente rica. Todos estos años viviendo con él en un piso de alquiler, trabajando por un sueldo modesto, ahorrando en todo y, sin embargo, ¿era millonaria? Recordó cómo la había convencido para que dejara la fotografía y consiguiera un trabajo viado, cómo había insistido en que pagara la mitad del alquiler, cómo se había negado a ir de vacaciones porque era demasiado caro, y todo mientras ella podría haber comprado todo un complejo turístico. Pero, ¿por qué lo ocultaba? ¿Por qué vivía como una mujer corriente cuando podía tenerlo todo? ¿Y por qué solo había revelado su secreto ahora que él la había echado del piso? Ethan recordó sus palabras. No puedo permitirme mantener a una esposa en paro. Ahora sonaban absurdas. No necesitaba que él la mantuviera. Podía mantenerlo a él, a toda su familia y a otros 100 como él. Volvió a marcar el número de Maggie. Buzón de voz. Maggie, tenemos que hablar. Sé que tú... vaciló. Tienes dinero. No entiendo por qué me lo ocultaste. Somos marido y mujer. Se supone que debemos confiar el uno en el otro. Llámame, por favor. Pasó las 2 horas siguientes absorbiendo toda la información que pudo encontrar sobre la familia Lawford. Frederick Lawford no solo era rico, era una de las figuras más poderosas del mundo editorial. Un hombre de negocios inteligente y duro que valoraba la calidad literaria tanto como los beneficios. Su hija y su yerno, los padres de Maggie, murieron en un accidente aéreo en los Alpes cuando regresaban de una feria del libro en Frankfurt. Tras la muerte de Frederick, la dirección de la empresa pasó al consejo de administración, pero Margaret Lawford siguió siendo la principal accionista. Rara vez aparecía en público, evitaba las entrevistas y, por lo que Ethan pudo saber, llevaba una vida muy privada. Ni una sola mención a su trabajo como editora en una pequeña editorial. Entonces, ¿por qué ocultaba a su marido su pasado y su riqueza? Ethan intentó recordar todas sus conversaciones sobre dinero, trabajo y futuro. Siempre había sido ambicioso y había soñado con tener su propia empresa de inversiones. Maggie le había apoyado, pero nunca le había ofrecido ayuda económica. Al contrario, parecía disfrutar de su modesta vida. De repente, el pánico se apoderó de él. Había echado de casa a la rica heredera. ¡Qué idiota! Después de todo, con el dinero de ella podría haber creado la empresa con la que soñaba. Podría haber invertido en proyectos prometedores. Podría haber... Ethan volvió a coger el teléfono y marcó el número de Maggie. Esta vez dejó un mensaje aún más desesperado. Maggie, cariño, he sido un completo imbécil. Lo siento mucho. No lo sabía. No me di cuenta. Hablemos. Me disculparé. Podemos arreglar esto. Te quiero. Llámame.
Esa noche, de vuelta en el piso vacío, Ethan comenzó una búsqueda masiva. Revolvió cada cajón, cada armario, esperando encontrar algún rastro que lo llevara a Maggie. No podía creer que hubiera vivido con ella durante 5 años y no hubiera notado ninguna señal de su riqueza. ¿Cómo podía esconderla tan hábilmente? En el cajón de su escritorio encontró varios recibos. Uno era de un servicio de almacenamiento. Maggie había alquilado un pequeño almacén a las afueras de la ciudad. ¿Qué guardaba allí? ¿Quizá documentos relacionados con su vida real? A la mañana siguiente, tomándose el día libre en el trabajo, Ethan fue a la dirección que figuraba en el recibo. Al principio, el administrador del almacén se negó a dar información, pero Ethan mostró una foto de él y Maggie juntos y dijo que había perdido la llave de su almacén común. No me habría enviado aquí si no confiara en mí, mintió con una sonrisa. La recepcionista accedió de mala gana a acompañarle hasta la caja, pero le advirtió que no podría abrirla sin la llave. Era un callejón sin salida. Ethan esperaba ver una caja pequeña, pero la habitación era bastante espaciosa. A través de la pequeña ventana de la puerta pudo distinguir varias cajas, algunos muebles cubiertos con fundas y algo que parecían marcos de cuadros. Se dio cuenta de que no iba a llegar al contenido de la caja y regresó al coche que había alquilado especialmente para este viaje. ¿Qué hacer a continuación? ¿Dónde buscar a Maggie? Si realmente es tan rica como él cree, podría tener propiedades en cualquier parte. Ethan recordó que ella se había criado en Santa Mónica. ¿Podría estar allí? Abrió el mapa de su teléfono y empezó a buscar en las zonas más caras de la ciudad, junto al océano. Si la familia Lawford realmente poseía una casa allí, tenía que ser una mansión impresionante. Pasó medio día conduciendo por los barrios ricos de Santa Mónica, pero no encontró ni rastro de Maggie. La mayoría de las mansiones estaban ocultas tras altas vallas, y era imposible acceder a ellas sin ser invitado. Al volver a casa aquella noche, Ethan estaba agotado y deprimido. Se sentó en el sofá y marcó el número de Maggie por enésima vez, sin esperar ya una respuesta. «Maggie, soy yo otra vez», dijo tras la señal. «Hoy he estado en la cámara acorazada, y en Santa Mónica. Estoy intentando encontrarte. Necesito hablar contigo. Es importante. Llámame». Se fue a la cama totalmente desesperado, pero en mitad de la noche le despertó un pensamiento repentino. Registros fiscales. Las propiedades están registradas, se pagan impuestos por ellas. Esa información debe estar disponible en alguna parte. A la mañana siguiente, Ethan volvió a tomarse el día libre y se dirigió a la oficina del asesor fiscal del condado. Allí intentó durante largo rato convencer a la empleada para que le ayudara a encontrar información sobre los inmuebles propiedad de los Lawford en Santa Mónica. «Es para un proyecto de investigación», explicó. «Historia arquitectónica local». La empleada se mostró inflexible. No podía facilitar esa información sin una solicitud oficial. Ethan se fue sin nada. De vuelta a la oficina, llamó a su amigo Ryan, que trabajaba en el sector inmobiliario. «Ryan, necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «¿Puedes averiguar si hay alguna propiedad en Santa Mónica registrada a nombre de Margaret Lawford o Frederick Lawford?» «Es su mujer, ¿verdad?», se preguntó Ryan. «¿Por qué querrías saberlo?» «Es una larga historia», suspiró Ethan. «Nosotros, peleando. Estoy intentando encontrarla». «Vale, veré lo que puedo hacer», prometió Ryan. «Pero podría tardar un rato». Ethan pasó el resto del día en un extraño aturdimiento. Intentó trabajar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Maggie y a su riqueza secreta. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Y qué más no sabía de su mujer? Por la noche, Ryan llamó. «Tengo información», dijo. «Hay una mansión en Santa Mónica registrada a nombre de Frederick Lawford, conocida como Willow Crest. A su muerte, la propiedad pasó a Margaret Lawford. La casa está situada frente al mar, en un barrio privilegiado. El valor de tasación es de unos 16 millones.
Ethan se quedó sin aliento. ¿16 millones? ¿Está usted seguro? Segurísimo. Es una de las residencias privadas más caras de la ciudad. 3 acres de terreno, incluida una playa privada. Casa de estilo mediterráneo, construida en los años 30, completamente remodelada en los 90. 3 plantas, piscina con vistas al mar, pista de tenis, garaje para 6 coches. Ethan se imaginó mentalmente el lugar. Y a Maggie allí, en una enorme mansión, rodeada de lujos que nunca le había mostrado. ¿Tienes la dirección?, preguntó. Ryan le dictó la dirección y Ethan la escribió con mano temblorosa. Gracias, amigo, te debo una. De nada. Pero Ethan, ¿va todo bien? Suenas raro. Estoy bien, Ethan mintió. Solo quiero reconciliarme con mi mujer. Pasó una noche en vela pensando en su próximo movimiento. ¿Conducir directamente a la mansión? ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su comportamiento? Tendría que tener cuidado de no asustar aún más a Maggie. Por la mañana, Ethan salió hacia Santa Mónica. Encontró fácilmente la calle donde se encontraba Willow Crest, pero la casa en sí estaba oculta tras un alto muro y una verja de seguridad. Ethan aparcó en una calle cercana y observó durante un rato. No había movimiento, solo el guardia de la verja. Volvió a llamar a Maggie. Buzón de voz. Maggie, sé dónde estás. Willow Crest, en Santa Mónica. Estoy allí ahora mismo. Por favor, hablemos. He sido una idiota. No lo sabía. No me di cuenta. Cortó la conversación, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que se arrepentía de haberla echado? ¿Que quería volver con ella, ahora que sabía lo de su dinero? ¿Cómo sonaría? Ethan pasó todo el día en el coche, vigilando las puertas. Se abrieron 2 veces, primero para una entrega de comestibles y luego para un coche con el logotipo de la empresa de servicios. Pero no vio a Maggie. Al anochecer, cuando empezó a oscurecer, Ethan se dio cuenta de que su plan era inútil. Aunque Maggie estuviera realmente allí, detrás de los altos muros, no podría llegar hasta ella. Obviamente, los guardias no le dejarían pasar sin invitación. Volvió a casa y abrió una botella de whisky. 5 años de matrimonio y no conocía a su mujer de nada. ¿Quién era la verdadera Margaret Lawford? ¿Por qué ocultaba su verdadera identidad? ¿Y qué ocurriría a continuación? Ethan llamó a Maggie varias veces más, dejando mensajes cada vez más desesperados. Maggie, hoy he estado en tu casa. ¿Por qué no contestas? Tenemos que hablar. Te lo compensaré. Te lo prometo. No puedes desaparecer. Maggie, por favor, llámame. Estoy preocupada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me has estado ocultando tu riqueza todos estos años? Maggie, te quiero. Lo siento mucho. He sido tan egoísta. Empecemos de nuevo. Con tus recursos podríamos hacer tanto juntos. Inmediatamente se arrepintió del último mensaje. Sonaba calculado hasta para sus propios oídos. Al día siguiente, en la oficina, sus compañeros se dieron cuenta de su estado. «Parece que te haya atropellado un camión», dijo Brandon. «¿Qué te pasa?» «Problemas con mi mujer», respondió Ethan escuetamente. «Esa historia del Mercedes, ¿has averiguado de dónde ha salido?» Ethan sonrió con amargura. «Ah, sí, y no solo eso. Todo el día estuvo distraído, no podía concentrarse en su trabajo». En un momento dado, su supervisor le llamó. «Hillsborough, ¿qué te pasa? 2 plazos incumplidos en una semana, errores de cálculo. Eso no es propio de ti». «Problemas personales, señor», respondió Ethan. «Lo arreglaré». «Hazlo lo mejor que puedas», frunció el ceño el jefe. «Esto no es una obra de caridad». Sí lo es. Aquellas palabras le recordaron a Ethan otro detalle de su investigación. La Fundación Lawford, una gran organización filantrópica dedicada a apoyar la educación y las artes. Probablemente, Maggie también participaba en ella. Por la noche volvió a conducir hasta Willow Crest, pero esta vez decidió ser más audaz. Se acercó a la puerta y pulsó el botón de llamada. «¿Sí?»
sonó una voz en el altavoz. Quisiera hablar con Margaret Lawford, dijo Ethan. ¿Su nombre, señor? Ethan Hillsborough. Soy su marido. Hubo una pausa. Un momento, señor. Ethan esperó con el corazón latiéndole con fuerza. Finalmente, la voz volvió. La señorita Lawford no acepta visitas. Por favor, abandone el recinto. Pero si soy su marido. Ethan estaba indignado. Tengo que hablar con ella. Señor, si no se marcha, nos veremos obligados a llamar a la policía. Ethan retrocedió, dándose cuenta de que era inútil. Maggie sabía que estaba aquí y se negaba a verle. ¿Qué significaba esto para su matrimonio? De vuelta a casa, volvió a abrir la botella y empezó a llamar a Maggie, una y otra vez hasta que perdió la cuenta. Le dejó mensajes, algunos inteligibles, otros incoherentes, prometiendo cambiar, amenazando con el divorcio, suplicando encontrarse, gritando desesperado. Por la mañana se dio cuenta de que había cruzado la línea. Maggie no había devuelto ninguna de las 50 y tantas llamadas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo llegar hasta ella y su dinero? Ethan estaba sentado en la cocina mirando una foto de él y Maggie sonriendo el día de su boda. Entonces ella ya era una rica heredera y él no se había dado cuenta. ¿Por qué le había elegido a él? ¿Por qué vivía con él en un piso normal y corriente cuando podía tenerlo todo? Y lo más importante, ¿por qué le ocultaba la verdad? Las preguntas sin respuesta se arremolinaron en su cabeza hasta que el cansancio y el alcohol le nublaron la conciencia. Lo último que pensó antes de desmayarse fue que no solo había perdido a su mujer, sino también una fortuna, y le dolió mucho más de lo que hubiera podido imaginar. El séptimo día en Willow Crest comenzó para Maggie con los primeros rayos de sol que entraban por las altas ventanas francesas del dormitorio principal. Se despertó descansada y despejada, sintiéndose más en casa que nunca. Los últimos días habían supuesto un extraño alivio, como si por fin se hubiera despojado del pesado abrigo que había llevado durante años. La señora Carson le informó de que Ethan había acudido ayer a la puerta, tal como ella esperaba. Debía de haber averiguado ya todo sobre su pasado, su herencia, la verdadera vida que tanto se había cuidado de ocultar. Su teléfono estaba repleto de mensajes de voz. 52 llamadas sin contestar en los últimos 3 días. No había abierto ni uno solo. Después de desayunar, Maggie se reunió con Wesley Pryor, que había venido a discutir los detalles legales del inminente divorcio. Se sentaron en la terraza del tercer piso, que tenía una vista espectacular del océano. «Los papeles están listos, señorita Lawford», dijo Wesley, colocando sobre la mesa una carpeta con el conocido logotipo del bufete. «Solo falta su firma». Maggie cogió la carpeta, pero no tenía prisa por abrirla. «¿Crees que tendría sentido hablar primero con él?», preguntó. Wesley enarcó una ceja. «¿Quieres darle otra oportunidad?». «No», Maggie negó con la cabeza. «Pero tal vez necesite claridad, y admito que a mí también me gustaría dejar las cosas claras». «Entiendo», asintió Wesley. «En ese caso, puedo organizar una reunión en territorio neutral, en la oficina de nuestro bufete, por ejemplo», pensó Maggie. Una reunión formal rodeada de abogados parecía demasiado fría incluso para el final de su matrimonio. A pesar de todo, habían pasado 5 años juntos. «No, le llamaré hoy mismo», decidió. «Creo que una conversación cara a cara seria, más apropiada». «Como quieras», se levantó Wesley. «Esperaré su decisión sobre el papeleo». Cuando el abogado se marchó, Maggie permaneció sentada en la terraza durante largo rato, mirando el océano. Las olas golpeaban la orilla con un ritmo perpetuo. Iban, venían, como las relaciones, como la vida. Sacó el teléfono y lo desbloqueó por primera vez en días. Las notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto llenaron la pantalla. Maggie no se molestó en escucharlos. ¿Para qué sacar a relucir el pasado? Marcó el número de Ethan.
Sonó un pitido. 1, 2, 3. ¡Maggie! Había tantas emociones en su voz que era difícil aislar la principal. ¿Alivio? ¿Desesperación? ¿Esperanza? Por fin, creía que nunca contestarías. Hola, Ethan, dijo Maggie con calma. Creo que tenemos que hablar. Sí, por supuesto. ¿Puedo ir? ¿Ahora? ¿Dónde estás? Sé que estuviste en la puerta ayer y sé que averiguaste dónde está Willow Crest. Pausa. Luego. Sí, yo... Maggie, ¿por qué me has ocultado esto? Todos estos años somos marido y mujer. Maggie miró al océano. Extrañamente, no sentía ira ni resentimiento, solo cansancio y una extraña decepción, no tanto por Ethan, sino por ella misma. Porque yo quería que me quisieran por mí, no por mi dinero. Yo te quería a ti. Había resentimiento en su voz. Siempre te he querido. ¿Lo hiciste? Preguntó Maggie en voz baja. Entonces, ¿por qué acabé en la calle 3 días después de perder el trabajo? Ethan se quedó callado. Casi podía verlo buscando frenéticamente palabras para justificarse. Fui un idiota, dijo finalmente. Egoísta. Estaba preocupado por mis planes, por la empresa que quería montar. Lo siento mucho, Maggie. Lo sientes ahora que sabes que soy rica, dijo con una risita amarga. No creo que lo sintieras lo más mínimo cuando me echaste por la puerta. No me arrepentí, objetó Ethan, pero su voz sonó poco convincente. Es que estaba confundido. Todo el asunto del dinero. No tuvimos problemas de dinero, Ethan, le interrumpió Maggie. Tuviste problemas para aceptar la situación cuando tu mujer perdió el trabajo. No lo entiendes, sonó molesto. Necesitaba ahorrar para el capital inicial de la empresa. No podía permitirme mantener a una esposa en paro. Maggie terminó su frase. Sí, lo recuerdo. Esas fueron tus palabras exactas. Hubo otra pausa. Entonces la voz de Ethan se volvió más suave, casi suplicante. Olvidémoslo. Empecemos de nuevo. Lo haré bien, lo prometo. Las cosas serán diferentes ahora que sé la verdad. Ese es exactamente el problema, suspiró Maggie. Ahora que sé la verdad. ¿Qué ha cambiado, Ethan? Sigo siendo la misma mujer a la que echaste hace una semana, solo que ahora sabes que tengo dinero. Pero, ¿por qué lo ocultaste? Pude oír la genuina incomprensión en su voz. Podríamos haber tenido una vida completamente diferente. Viajar, comprar lo que quisiéramos, despreocuparnos de las facturas. Porque para mí eran importantes otras cosas, me explicó Maggie. Sinceridad, la sencillez, una vida normal. Pero esta casa, Willow Crest, no es una vida sencilla, señaló Ethan. Así es, este es mi verdadero hogar. El lugar donde crecí, donde vivía mi abuelo. Volví aquí cuando me di cuenta de que ya no tenía que fingir. ¿Fingir? Preguntó Ethan. Sí, asintió Maggie, aunque él no podía verla. Fingí ser una mujer corriente con unos ingresos modestos. Trabajaba en una pequeña editorial, aunque era propietaria de una grande. Cogía el autobús cuando podía haber tenido chofer. Y tú encajabas perfectamente en el cuadro. Un hombre ambicioso pero práctico que valoraba la estabilidad y el crecimiento gradual. Maggie, la voz de Ethan se llenó de lágrimas. Te quiero de verdad, no por el dinero, por lo que eres. ¿Qué soy, Ethan? Preguntó Maggie. Ni siquiera conoces mi verdadero yo. Solo conocías la versión que yo creé. Entonces déjame conocer a tu verdadero yo, suplicó. Danos una oportunidad. Maggie cerró los ojos. Una parte de ella quería creerle. Quizá en algún lugar de su interior la amaba de verdad. Quizá sus palabras sobre el dinero no eran más que un momento de debilidad y no un reflejo de su verdadero carácter. Pero entonces recordó cómo la había mirado aquella noche, la frialdad de sus ojos, la dureza de su boca, la falta de empatía. Lo rápido que le había dado la espalda cuando decidió que ella ya no podía hacer su altruis contribución. «Sabes», comenzó pensativa, «cuando te quedaste sin trabajo hace 3 años,
No dudé ni un segundo de que saldríamos adelante juntos. Pagué todas las facturas durante 4 meses, ¿recuerdas? Y nunca te pedí que pusieras de tu parte, porque pensaba que éramos un equipo. Lo recuerdo, dijo Ethan en voz baja. Y te lo agradezco. Pero cuando me tocó a mí necesitar apoyo, ni siquiera pudiste ofrecerme tiempo. 3 días, Ethan. Me diste 3 días para mudarme después de 5 años de matrimonio. Estaba equivocado, admitió. Terriblemente equivocado. Pero podemos arreglar esto. Con tus recursos y mis ideas, podríamos crear algo grande juntos. Maggie se estremeció ante aquellas palabras. Era eso, la verdadera razón de sus llamadas, sus intentos desesperados por encontrarla. No era amor ni remordimiento, era codicia. Mis recursos, repitió con voz uniforme. Eso es lo que realmente te importa. No, no solo eso, protestó Ethan. Quiero decir, claro, tu dinero te abre nuevas oportunidades, pero... Ya basta, lo interrumpió Maggie. Lo he entendido todo, y estoy segura de que tú también lo entiendes todo. ¿Qué quieres decir? Nuestro matrimonio se acabó, Ethan. De hecho, terminó en el momento en que me dijiste que me mudara. Maggie, no. Había pánico en su voz. Podemos arreglar esto. Voy a cambiar. Ya has mostrado tu verdadera cara, replicó Maggie con calma. Y te lo agradezco. Has aclarado la situación, me has librado de mis ilusiones. ¿Qué vas a hacer? Ahora había desesperación en su voz. Ya he solicitado el divorcio, dijo Maggie. Mis abogados se pondrán en contacto contigo en los próximos días. ¿Un divorcio? Ethan exhaló. ¿Tan pronto? Sin intentar arreglarlo. ¿Qué había que arreglar? Preguntó Maggie. ¿Esperas que me crea que de repente me querías más cuando te enteraste de mis millones? No es por el dinero, exclamó Ethan. Solo estaba confundido. Me equivoqué. Todo el mundo comete errores, Maggie. Sí, todo el mundo comete errores, asintió ella. Mi error fue ocultarte la verdad durante tanto tiempo. El tuyo fue mostrar tu verdadero carácter cuando pensaste que no tenía a dónde ir. Podemos olvidarnos de esto, empezar de cero, suplicó Ethan. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, se preguntó Maggie. ¿De verdad podía una persona cambiar tan drásticamente? ¿O el dinero solo dejaba al descubierto lo que ya había dentro, como solía decir el abuelo? Sabes, Ethan, dijo finalmente, creo que lo sientes de verdad, pero no por hacerme daño. Te arrepientes de haber perdido el acceso a mi estado sin saber siquiera que existía. No es cierto, objetó él, pero su voz sonó poco convincente. Todas esas llamadas, continuó Maggie, todos esos mensajes, no me buscaste cuando pensabas que solo era tu mujer en paro, solo empezaste a entrar en pánico cuando te enteraste de lo del dinero. Estaba preocupado por ti, objetó Ethan débilmente. Eso suena bien, pero los dos sabemos la verdad, suspiró Maggie. No te importó dónde iba a vivir después del desahucio. No te ofreciste a ayudarme a encontrar trabajo. Ni siquiera me preguntaste si tenía dinero suficiente para comer. Ethan guardó silencio. Casi podía verlo allí sentado, aferrado a su teléfono, tratando frenéticamente de encontrar un argumento para refutar sus palabras. Pero ambos sabían que ella tenía razón. ¿Qué va a pasar con el piso?, preguntó finalmente. No podré pagarlo sola. Maggie sonrió amargamente. Incluso ahora, en este momento crítico, él estaba pensando en el aspecto financiero de las cosas. No te preocupes, dijo ella. Seguiré pagando mi parte del alquiler hasta el final del contrato. 3 meses. Eso debería ser tiempo suficiente para que encuentres un vecino, o un vecino. ¿Qué quieres decir? Ethan se puso tenso. Lo sabes muy bien, respondió Maggie. No soy ciega, Ethan, y tampoco sorda. Te he oído hablar por teléfono. He visto los mensajes que intentabas ocultar. He olido el perfume de otras personas. Yo no... empezó, pero ella le interrumpió. No importa. De verdad, ya no importa. Haz lo que quieras.
Hemos tomado caminos separados. ¿Y qué? ¿Vas a tirar por la borda 5 años de matrimonio? Había algo parecido a una acusación en su voz. No, Maggie negó con la cabeza. Recordaré las cosas buenas. Hubo buenos momentos, Ethan, no lo niego, pero un momento, una elección, puede deshacer años. Tú tomaste esa decisión. Maggie, por favor, le temblaba la voz. Te quiero. Aquí es donde mientes, dijo en voz baja pero con firmeza. Te encanta la idea de que yo tenga dinero, pero nunca has conocido mi verdadero yo. Nunca intentaste averiguarlo. Eso no es justo, protestó Ethan. Tú mismo me ocultaste parte de tu vida. Así es, convino Maggie, y me doy cuenta de mi error. Pero dime sinceramente, Ethan, si te hubiera hablado de mi herencia, de Willow Crest, de Lawford Press, ¿me habrías querido a mí o a mi dinero? Ethan guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya ves, dijo Maggie en voz baja, ni siquiera ahora puedes mentir al respecto. Aprendería a amar a tu verdadero yo, dijo al fin. Tal vez, asintió Maggie. Pero nunca lo sabremos, porque mostraste tu verdadera actitud cuando pensaste que estaba en una posición vulnerable. Todas las personas cometen errores, repitió Ethan con terquedad. Sí, Ethan, y tú cometiste un error cuando elegiste el dinero antes que a mí. Ahora vive con las consecuencias de tu elección. Podríamos haber sido una pareja estupenda, dijo con nostalgia en la voz, pero Maggie no supo decir si la añoraba a ella o a las oportunidades que representaba. Con tu dinero y mi sentido de los negocios, eso es, interrumpió Maggie. Otra vez el dinero, siempre dinero. No lo entiendes, suspiró Ethan. Para un hombre es importante sentirse exitoso, seguro. Lo entiendo, objetó Maggie en voz baja. Pero para mí es más importante la sinceridad y el apoyo, y tú no pudiste darme eso. Dame una oportunidad más, suplicó Ethan. Una reunión. Hablemos cara a cara, pensó Maggie. Tal vez tuviera razón. Quizá una reunión cara a cara les permitiría encontrar algún tipo de solución aceptable. Pero entonces recordó la frialdad de sus ojos cuando le dijo que se fuera, la falta de emoción en su voz, la falta de empatía. No, Ethan, dijo con firmeza. Ya nos lo hemos dicho todo. Era hora de seguir adelante. ¿Seguir adelante a dónde?, preguntó él con amargura. Volverás a tu riqueza, ¿y qué haré yo? Lo mismo que pensabas hacer cuando me echaste, replicó Maggie. Vivir mi vida, construirme una carrera, conocer a alguien que comparta tus valores. Mis valores, repitió Ethan en voz baja. ¿Cuáles son? Eso debes decidirlo tú, dijo Maggie. Pero a juzgar por tus acciones, el éxito material está antes que las relaciones. Y quizá no sea tan malo ser sincero contigo mismo. Te he perdido, dijo Ethan, y por primera vez su voz sonó a verdadera tristeza, no a cálculo. Para siempre. Sí, respondió Maggie con sencillez. Pero quizá sea lo mejor para los dos. Tú eres libre para dedicarte a lo que realmente valoras y yo puedo ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Maggie miró el océano, la luz del sol jugando con las olas, el inmenso cielo. Vive, Ethan. Simplemente vivir. Hacer la fotografía de la que me disuadiste. Dirigir la empresa que fundó mi abuelo. Conocer a gente que me aprecie por lo que soy, no por cuánto dinero tengo. Suena bien, admitió Ethan. Lástima que yo no vaya a estar cerca. Es tu elección, le recordó Maggie. Fue tu elección cuando decidiste que no podías apoyarme cuando lo necesitaba. Hubo una larga pausa. Maggie casi pudo ver cómo Ethan se daba cuenta de la realidad. Su matrimonio había terminado, sus planes se habían arruinado y solo podía culparse a sí mismo. Mis abogados se pondrán en contacto contigo la semana que viene, dijo Maggie, rompiendo el silencio. Por favor, no compliques el proceso. Te ofrezco unas condiciones justas. ¿Cuáles son?
preguntó Ethan, y ella pudo oír la esperanza en su voz de que pudiera conseguir algo de su fortuna. Te dejo todo lo que compramos juntos, muebles, electrodomésticos, vajilla, todo, y pagaré el alquiler hasta el final del contrato, como he dicho, no más que eso. ¿Ah, compensación monetaria? Preguntó con cautela. Maggie negó con la cabeza, aunque él no podía verla. No, Ethan, nunca supiste de mi patrimonio, nunca contribuiste a él, y no tienes ningún derecho sobre él. Recibirás lo que tú mismo te has ganado, y nada más. Pero si llevamos casados 5 años, se indignó, y por fin se le cayó la máscara de marido bondadoso. Tengo derecho a una parte de tus bienes. Deberías revisar tus conocimientos de derecho de familia, dijo Maggie con calma. Las herencias recibidas antes del matrimonio no se consideran bienes comunes. Además, tenemos un contrato prenupcial. ¿Qué contrato?, se sorprendió Ethan. Nunca hemos firmado un acuerdo prenupcial. Nosotros sí, dijo Maggie con seguridad. El día de la boda, junto con los demás documentos, estabais tan emocionados que ni siquiera leísteis lo que estabais firmando. Eso no es justo, exclamó Ethan. Me has engañado. Me defendí, corrigió Maggie, y tenía razón. El contrato estipula claramente que en caso de divorcio cada uno se queda con lo que tenía antes del matrimonio. Ethan se quedó en silencio, digiriendo la información. Luego su voz se endureció. Lo impugnaré. Conseguiré los mejores abogados. Puedes intentarlo, replicó Maggie con calma, pero el contrato ha sido redactado por uno de los mejores bufetes del país. Y Ethan piensa, ¿de verdad quieres empezar esta batalla? Mis recursos son inconmensurablemente superiores a los tuyos. Podrías gastarte todos tus ahorros en abogados y aún así perder. Silencio de nuevo. Entonces, has cambiado, dijo Ethan en voz baja, más duro. No, rebatió Maggie. Siempre he sido así. Es solo que tú solo veías la parte de mí que yo te dejaba ver. El abuelo me enseñó a protegerme y a proteger mis intereses, y tenía razón. ¿Así es como termina?, preguntó Ethan con amargura. 5 años de matrimonio y ya está. Sí, Ethan, respondió Maggie con firmeza. Así es como termina. Adiós. Pulsó el botón rojo para finalizar la llamada y bloqueó su número. Luego se reclinó en la silla, mirando el océano. Extrañamente, en lugar de la tristeza o el pesar esperados, solo sintió alivio. Era como si por fin se hubieran cortado los últimos hilos que la habían atado a su vida pasada. Maggie cogió la carpeta con los papeles del divorcio que Wesley había dejado sobre la mesa y la abrió. Todo estaba listo. Solo faltaba la firma. Sacó un bolígrafo y firmó los papeles con decisión. 5 años de fingimiento habían terminado. Había comenzado un nuevo capítulo de su vida, honesto, abierto, real. Mirando hacia arriba, Maggie vio los sauces llorones que habían dado nombre a la mansión. Se inclinaban con la ligera brisa, pero sus raíces permanecían firmes, inmóviles, como ella misma, doblándose pero sin romperse, adaptarse pero seguir siendo ella misma. El teléfono sonó en el escritorio. Era Eleanor Quincy. Querida, pensé que sería un hermoso día para dar un paseo por la playa. Newton y Descartes te echan mucho de menos. ¿Quizá te gustaría acompañarnos? Maggie sonrió. Quizá el abuelo tuviera razón en otra cosa. Al poner al descubierto la verdadera naturaleza de la gente, el dinero también te mostraba quién era digno de estar en tu vida. Me encantaría, respondió ella. Estaré allí en 15 minutos. Al fin y al cabo, ya había empezado una nueva vida.